El patito feo está documentado como el primer caso de bullying que pasó a la literatura. ¿Cuál es el mensaje del patito feo? El mensaje del patito feo, queridos congresistas, no es que de mayor serás cisne. El mensaje del patito feo es que hoy, si eres diferente, tus hermanos te odiarán y tu madre te repudiará. Ese es el mensaje. Y quizá, deberíamos recordarnos todos, yo el primero, esa impresionante frase, quizá erróneamente atribuida a Nelson Mandela, pero no por ello menos profunda y menos importante, que encierra una gran lección de vida y que nos habla de nuestro derecho a brillar. Y nos dice que nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. ¿Esa concepción de progreso va a cambiar? Bueno, yo creo que estamos ante uno de los momentos quizá más importantes de la historia. No sé si mucho más que otros o no, pero sí es un momento importante, en el cual nos estamos empezando a dar cuenta, o por lo menos esto es lo que yo pienso, que la definición de progreso o de avance o de desarrollo no es probablemente una definición única, no es probablemente una definición unívoca, que cuando hablamos de progreso o de avance o de desarrollo, eso significa muchas cosas diferentes. Por ejemplo, un país puede desarrollarse y puede crecer y puede vivir el progreso año tras año, pero eso no quiere decir que necesariamente sus ciudadanos lo sientan así, sientan que ese progreso o que ese desarrollo está también en sus casas o está también en sus personas o está también en su mente, ¿no? Yo creo que se podría quizá analizar de manera un poco objetiva, ¿no? Y descubriríamos fácilmente que el mundo en el que estamos viviendo ahora, en general, no este año en particular, ni el año pasado, sino en general, yo creo que en general el mundo va mejor, el mundo va mejor. Lo que no tenemos tan claro es si las personas vamos mejor, si las personas estamos más felices, si las personas estamos más contentas, si las personas estamos más serenas. Podríamos incluso preguntarnos si hay más amor en nuestras vidas. Entonces, estamos empezando a ver cómo no necesariamente una cosa tiene que ver con la otra. Y a mí eso me parece muy interesante y muy importante. Claro, España es uno de los países que la gente tiene la sensación que hay mucha alegría, ¿no? Mucha alegría de vida. No es el país económicamente más rico medido por PIB per cápita, ¿no? Pero siempre, y sobre todo en los últimos años, la gente que ha venido a España, ¿no? Americanos, estudiantes, Erasmus, turistas franceses que de repente han descubierto España, ¿no? Viven esa alegría de los españoles. ¿Tú crees que hay algo especial en España en ese sentido de que hay una desvinculación entre la situación económica y la persona, la cultura española? En ese sentido. No sé si podríamos llamar a este fenómeno desvinculación. Sí creo que, bueno, España es un país con un clima extraordinario y con una comida extraordinaria, y esas son ya dos cosas muy importantes para que la gente esté bien, para que estemos bien. Y es verdad que nosotros quizá hemos aprendido a tomarnos las cosas de una determinada manera, ¿no? Y eso creo que va un poco en nuestro carácter y creo que eso a veces nos ayuda. Creo que eso, llevado al extremo, claro, nos desvincula y probablemente podamos ver todos en la calle, amigos, familiares, gente cercana, y vemos un poco los extremos, ¿no? Personas que están aprendiendo a encajar las cosas y a tomarlas con humor y a tomarlas con una relativa relajación, y gente que a lo mejor se relaja más de la cuenta o se desconecta más de la cuenta, ¿no? Yo creo que es conveniente siempre observar el punto medio. Yo creo que una de las cosas más difíciles que existen en la vida, en el globo terráqueo, en la humanidad, creo que una de las cosas más importantes es saber leer la realidad de la manera correcta. Es decir, ¿cuál es el momento que exactamente estamos viviendo ahora? Porque si nos pasamos de pesimismo, entonces nos hundiremos. Si nos pasamos de optimismo, entonces no reaccionaremos a tiempo. Entonces, leer la realidad de una manera correcta, de una manera justa, sin pasarse de frenada y sin llegar
eso es difícil, eso es un cálculo muy difícil. Yo conozco muy pocas personas que sean capaces de hacer eso. Claro, tú piensas amar la nada, aprender a amar la nada otra vez. Eso me parece que en España para la gente es especialmente difícil, porque al mismo tiempo es una sociedad muy alegre, pero muy distraída también, muy como con ruidos, con conversaciones, ¿no? Raras veces se ve gente con un libro leer o contemplar algo, ¿no? Ahora en las piscinas que estamos, ¿no? Vemos toda la gente siempre charlando sobre cosas que pueden parecer superficiales, ¿no? Los niños gritando. ¿Tú crees que para los españoles lo que estamos viviendo ahora, este cambio de que quizás algunas cosas ya no se van a mover tanto, van a regresar y no progresar, va a afectar mucho al carácter español? Bueno, yo creo que este tipo de situaciones nos va a afectar mucho a todos. No sé si en particular más a los españoles que a otros pueblos, ¿no? Yo creo que conforme todas estas cosas pasan, que ya digo, no sé si son más importantes o más dramáticas que lo que ha pasado en otras eras, pero en el momento que estamos viviendo, yo creo que cada vez surge más una reflexión hacia uno mismo. Es decir, lo que estamos viendo es que muchas veces las grandes empresas, las grandes administraciones, los políticos, tampoco tienen tan claro qué hacer. Entonces, tampoco podemos esperar nosotros a que alguien nos diga hacia dónde tenemos que movernos o qué es lo que tenemos que hacer. Así que la reflexión como que se va volviendo hacia cada uno de nosotros. ¿Cómo soy capaz de vivir yo esto? ¿Qué me dice a mí esto? ¿Cómo encuentro yo eco dentro de mí? No fuera de mí, sino dentro de mí, para poder vivir esto con serenidad. Yo creo que una de las cosas más importantes acerca de la cuarta revolución industrial no es si existe o no existe y a dónde nos llevará o dónde no nos llevará. Eso ya lo iremos viendo. Creo que lo más importante es cómo yo como ciudadano puedo vivir con plenitud este fenómeno, cómo puedo yo seguir siendo yo en este fenómeno, cómo puedo yo atravesar esto que nos ocurre y vivir esto que nos ocurre de una manera plena y de una manera feliz. Yo no creo que se trate de adaptarse, porque adaptarse, cuando tú te adaptas a algo, tomas la forma de ese algo. No creo que se trate de adaptarse. Creo que se trata de buscar la plenitud, de buscar la felicidad, de seguir siendo nosotros mismos, a pesar de todo. Y eso requiere, creo yo, a los españoles y creo que a todos los pueblos en general, una reflexión individual sobre cada uno. Creo que debemos de volver un poco la mirada a nuestro mundo interior. Claro, por eso pensaba yo que será difícil en España porque no está la gente tan acostumbrada, ¿no? La televisión está muchas veces encendida, las familias, es que hay mucho ruido. Tiene todas las respuestas, que también nosotros debemos buscar nuestras propias respuestas. O sea, yo creo que en nuestro afán incesante por buscar y por crecer y por elevarnos por encima de lo que somos, porque eso es lo que es el ser humano. El ser humano es una criatura que ha sido probablemente un punto de cercanía en un momento dado y un punto de lejanía en otro, pero ahora volvemos otra vez a esa filosofía para intentar responder a esas preguntas. Y así va pasando con distintas tendencias y con distintas creencias, ¿no? Lo que no cambia, lo que seguro no cambia, es la necesidad del ser humano de buscar algo más allá de lo que el ser humano es, porque si no buscáramos eso, iba a decir, probablemente estaríamos más tranquilos y más felices, pero quizá no seríamos seres humanos o seres tan humanos como somos. Pero es poca gente que lo busca, ¿no? Es poca gente, la gente se distrae, ¿no? De esto iba tu pieza de contentarse con la nada, con la contemplación. Eso Claro. es algo, parece un poco, pero digo que es algo de gente feliz y inteligente también, porque tantos problemas ahora, quizás es una cosa mediática que nos hacen creer que hay más problemas, trastornos y eso, pero parece la tasa de suicidio sí parece más alta que en España que hace unos años. Yo creo que uno de los fenómenos que estamos viviendo es que de alguna manera hemos acabado en la idea de que tenemos que estar permanentemente conectados a algo. ¿Por qué? Porque el suministro de información, de contenido, de entretenimiento es tan apabullante
que nos ha creado una especie de síndrome de abstinencia y cuando no lo tenemos nos incomodamos. A mí me gusta mucho citar un estudio en el cual se proponía a una serie de personas que estuvieran a solas, simplemente con sus pensamientos, sin móvil ni nada de esto, y al cabo de un tiempo empezaban a inquietarse. Y entonces les hacían esta propuesta que es muy singular. Vale, te vamos a dejar salir de aquí si nos dejas administrarte una descarga eléctrica. Es decir, el trato era, tú estás a solas con tus pensamientos, estás tú solo sentado en una silla y como no estás a gusto, dices, quiero irme de aquí. Entonces el acuerdo era, vale, te puedes ir, pero te administramos una descarga eléctrica antes de que te vayas. La mayoría de la gente prefirió la descarga eléctrica a estar a solas con sus pensamientos. La mayoría. ¿Se ha hecho esto en Estados Unidos? O es que esto es un estudio que muestra que nos cuesta mucho apagar el ruido exterior. Nos cuesta muchísimo apagar el ruido exterior. Porque nos da miedo el enfrentamiento con uno mismo. Supone muchísima madurez y felicidad, porque la mayoría no está bien consigo mismo. Es constante. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ese flujo constante que llega a nosotros se interrumpe o empieza a ser amenazador y lo que nos llega a través del canal no es felicidad, sino es amenaza, o es duda, o es incertidumbre, o es cambio. Entonces, es un poco como en la película The Matrix, ¿no? Es decir, estamos ahí conectados a algo que nos llega constantemente y no, a duras penas concebimos una realidad que sea completamente ajena a eso. Entonces, esto es algo sobre lo que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar nuestra interioridad, tenemos que trabajar el no hacer nada, tenemos que aprender a amar la nada de nuevo, porque ahí hay muchas respuestas. Y el problema que estamos teniendo es que nuestras preguntas siguen siendo las mismas, pero el ruido exterior es tan grande que ni nos deja escuchar nuestras preguntas, ni nos deja intentar formular una respuesta. Entonces, yo creo que es el momento de volver a uno mismo, de volver a la esencia de uno mismo, de volver a ser lo que sin duda alguna somos. Creo que es el momento de recuperar nuestra esencia, creo. ¿Y una opinión. ¿Y la economía cómo se adapta a esa nueva realidad? Bueno, ese es un tema interesantísimo, porque ahora mismo estamos viendo estos fenómenos, ¿no? La gran renuncia, por un lado, la dimisión silenciosa, por otro, esto que llaman la economía YOLO, que le llaman, que es You Only Live Once. Entonces, la gente está siendo más consciente que nunca de la naturaleza del trabajo. Ya no estamos como en la primera revolución industrial intercambiando sudor por chelines. Y el trabajo ya no se trata de eso. Entonces, la gente tiene ya otras aspiraciones. Entonces, vamos a ver cómo la empresa es capaz de convivir con eso y cómo la economía es capaz de convivir con eso. Porque, bueno, venimos de una época de preguntas radicales, de preguntarnos, ¿realmente esto merece la pena? ¿Y este jefe que yo tengo realmente es el jefe que yo quiero tener? ¿Y esto que estoy haciendo es realmente lo que quiero hacer? Y eso está empezando a ser una especie de clamor. Claro, las empresas siguen siendo las mismas empresas de siempre. Vamos a ver cómo son capaces de convivir estas organizaciones y esta economía con estos nuevos conceptos. A mí me parece un momento histórico fascinante. Sí, sí, lo es. Y pues ¿tú crees que tiene que ver algo con cultura? ¿Va a haber culturas como por ejemplo la finlandesa, que es muy como pensativa, ¿no? O la japonesa, o ellos van a tener quizás, lo van a tener más fácil que las culturas del sur, que son más en grupo? Que dependen más bien del nivel individual. Yo creo que dependen más bien de cada uno. No creo que sea tanto una cuestión cultural, porque en realidad el paso nos lo están cambiando a todos. Es decir, en todas las culturas esto está afectando. No hay ninguna cultura ahora que yo conozca a nivel global que no esté siendo afectada por todo lo que está ocurriendo. Todos hemos vivido una pandemia, todos. Todos hemos visto irse a nuestros seres queridos. Todos hemos visto cómo la economía se tambaleaba. Entonces, yo creo que es más bien un nivel individual de reflexión. La pandemia ha incrementado los índices de lectura. Ajá. Y bueno, probablemente sea una de las, no sé si la pandemia ha tenido, no sé si se puede decir que la pandemia ha tenido alguna consecuencia positiva, yo no lo creo, dicho así, pero que la gente lea más, yo creo que sí es positivo, de la lectura. Y a mí eso me parece
algo importantísimo. Y creo que eso solo puede traer cosas buenas. Jesús, muchísimas gracias. Es muy positivo, me encanta, porque eres una de las pocas personas, yo también creo en esto, que eso es una enorme oportunidad que tenemos de por fin realmente con toda la tecnología y conocimiento que tenemos a un bienestar real, ¿no? No solamente monetario. Bueno, yo creo que no hubo ninguna sola persona que durante la pandemia dijera con convicción, dijera con el corazón, que la felicidad en realidad está en cosas muy sencillas. Yo creo que eso es algo grande. Creo que es algo. Muchas gracias y buen fin de semana y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, Jesús. Gracias a ti. Suerte en tus conexiones con el mundo empresarial, porque creo que ahí realmente es importante que ellos entiendan también hacer el chip y cambiar las cosas. En ello estamos. Gracias, chao.